Dios les bendiga, queridos hermanos, este maravilloso día que el Señor nos permite reflexionar un día más en la presencia de Dios. Reciba un cordial saludo. Desde acá, mi querido hermano, un abrazo allá donde usted se encuentra. Que Dios me le bendiga, que me le guarde, que me le tenga con salud. Y sobre todo, querido hermano, que la luz de Cristo, hermano, ilumine su vida. Así que reciba un cordial abrazo, un saludo para cada uno de ustedes. Seguimos, hermano, en la serie Los Montes de Dios, hermano. Pues es un maravilloso tema, maravilloso que estamos estudiando. Y este día, hermano, quiere compartirles, hermano, un tema maravilloso que se llama el Monte de Fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a estudiar un poco, hermano, lo que es el Monte Carmelo. Bendito sea el nombre de Dios. Y le vamos a llamar a este monte, querido hermano, el Monte de Fuego. Bendito sea el nombre de Dios, el Monte de Fuego. La cita bíblica, hermano, la vamos a encontrar en primer libro de Reyes, hermano, capítulo 18, del versículo del 19 al 36, hermano. Pero vamos a ir parte a parte, vamos a ir leyendo versículo por versículo para entender lo que la palabra pues nos quiere hablar esta mañana. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer del versículo 19, hermano. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, dice, envía y reúne conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Gloria sea el nombre de Dios. El monte Carmelo, monte de fuego. Significado del monte Carmelo, hermano, en hebreo, su significado es jardín, hermano. Bendito sea el nombre de Dios, jardín. Y nos damos cuenta, querido hermano, de que en este monte, yo le he llamado el monte de fuego de Dios, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se había apartado de los caminos del Señor. Y dice la Biblia de que en ese tiempo, hermano, había un espíritu falso en medio del pueblo de Israel, debido a que los reyes, hermano, que gobernaban aquella temporada en el pueblo de Israel, aquel rey llamado Acab y su mujer, hermano, que representaba las mismas tinieblas, hermano, porque esta mujer le había tratado, ¿cómo le podía explicar esto? Había seducido el corazón de Acab, hermano, para que hicieran cosas desagradables delante de Dios, hermano. Y habían subido todo lo que a Dios le desagradaba, hermano. Habían hecho todo lo malo, hermano. Habían puesto falsos profetas, hermano, y estos profetas le profetizaban al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, hermano, dice la Biblia que había abandonado el lugar santísimo de Dios. Y la Biblia es clara, hermano, en este capítulo, que dice que el altar estaba destruido, hermano. Nadie buscaba el consejo de Jehová hasta que apareció, hermano, Elías de Tesbita, hermano. Un hombre celoso por la palabra de Dios, hermano. Un hombre que aparece, hermano, con un celo tan grande. Un celo, hermano, que nos muestra, querido hermano, que cuando nos hemos apartado de los caminos de Dios, hermano, Dios siempre va a mandar a esos hombres que nos van a traer palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Qué importante es, hermano, que cuando nos apartamos, Dios siempre tiene ese cuidado. Y por eso la palabra de Dios dice que le dijo al pueblo de Israel: siempre tendrán profetas en medio de ustedes. ¿Para qué? Para que les traigan esa palabra que viene de los cielos. Pero este capítulo, hermano, nos habla más que todo a los que un día hemos abandonado el camino de Dios, hermano. Por cuestiones, hermano, quizás que solo cada persona la conoce, hermano, pero déjeme decirle que siempre hay un lugar de encuentro, y ese es el monte Carmelo, hermano, el monte de fuego. Y dice la palabra de Dios de que el pueblo de Israel había dejado lo correcto, había dejado lo natural, que era servir a nuestro Señor. Y el altar de Dios estaba en ruinas, hermano.
¿Qué tal? ¿Qué le parece esta palabra, hermano? ¿Cuántas cosas en nuestra vida están en ruina, hermano? ¿Cuántas cosas, hermano, en tu vida tienen que ser reparadas? Y el Señor por eso siempre trae esta palabra, hermano, porque el Señor está interesado en reparar esa ruina. Pero la primera ruina que el Señor quiere reparar, hermano, está en nuestro corazón, hermano. Porque en nuestro corazón es el lugar, hermano, donde almacenamos tantas cosas, hermano, que lo único que son en nuestra vida son ruinas. Y las cosas, hermano, que están causando, hermano, que están causando esas situaciones, hermano, que quizás hemos abandonado la oración, que quizás hemos abandonado el ayuno, que quizás hemos abandonado, hermano, buscar la presencia de Dios, hermano. Quizás, hermano, hay muchas cosas a nuestro alrededor, hermano, que están drenando física y espiritualmente tu vida delante de Dios. Ya no hay tiempo, hermano. Muchas veces hemos perdido, hermano, hemos dejado el lugar original de buscar ese lugar de Dios. Y el pueblo de Israel, hermano, se encontraba igual. Había abandonado a Dios. Pero al profeta Elías, hermano, se le ocurre, hermano, decirle a aquel rey pagano y a aquella mujer pagana que tenía este rey: reúnanme, tráiganme al pueblo, tráiganme todo el pueblo y traigan a sus profetas. Gloria sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que Acat mandó cartas, hermano. Versículo 20 en adelante. Acat mandó cartas a todas las provincias, hermano. Recordemos que en ese tiempo, pues Israel eran provincias, hermano. Mandó cartas y vinieron todos estos hombres, imagínense. ¿Hasta dónde estos hombres, hasta dónde había llegado el paganismo, hermano? En la ciudad de Israel, hermano. Por todos lados habían profetas, hermano. Profetas que engañaban al pueblo de Dios, hermano. Porque profetizaban pura vanidad, hermano. Estamos viviendo en esos tiempos también, hermano. En tiempos de que se ha levantado mucho espíritu de profecía, hermano, pero hay que escudriñar, hermano, de dónde viene la información. Tiene que haber, hermano, una dirección espiritual, como decía Pablo, de la profecía, hermano. Y escudriñar, hermano, esa palabra que recibimos. Bendito sea el nombre de Dios, porque el pueblo de Israel caminaba entre esos dos pensamientos, hermano, entre escuchar el mensaje equivocado, hermano, que muchos hombres que se suponían, entre comillas, hermano, que traían palabra de Dios. Pero hay que ver, hermano, lo que estaban haciendo en los lugares altos que eran de Jehová, hermano. Estaban haciendo cosas de que ya a Dios le desagradaba. Entonces dice la palabra de Dios de que Dios le dice a este rey: manda cartas, trae a todos estos hombres. Y presentan un sacrificio, hermano. Dice la palabra de Dios de que Elías reparó el altar. Bendito sea el nombre de Dios. Reparar el altar, hermano, es volver a la comunión con Dios. Reparar el altar, hermano, es volver a lo que hacíamos allá, hermano, cuando estábamos tan enamorados del Señor, hermano. Aquellos lugares maravillosos, hermano, donde levantábamos nuestras manos, hermano. Recuerde que para el pueblo de Israel los lugares altos siempre han sido sagrados. Y permitir, hermano, que pusieran cosas abominables a los ojos del Señor, esto causaba el enojo de Dios. Y claramente dice la palabra de Dios que Dios se había apartado, hermano. Pero Elías, hermano, desafía a un sistema primeramente político, a un sistema de gobierno, hermano. Y le dice: manda cartas. Y dice la palabra de Dios que vienen todos estos profetas, hermano. Y Elías les dice: a ver, hay que decidir. Le dice al pueblo: ¿a quién van a seguir ustedes? Si van a seguir al Señor o van a seguir la profecía que estos hombres les hablan a ustedes, esta mentira. Pero escoged vosotros si querés servir a Jehová o querés servir a Baal. Gloria sea el nombre de Dios. ¿A quién quieres servir tú? ¿Querés servir al mundo, querido hermano? ¿O querés servir al Dios? Al Dios omnipotente, hermano, al Dios que te ha sacado de situaciones difíciles, al Dios que te ha sacado de las pruebas, hermano. El Dios que ha secado tus lágrimas, hermano. El Dios que te ha
te ha levantado en aquellos momentos difíciles, hermano, cuando no hay respuesta de los dioses paganos. Cuando no hay respuesta de lo que el mundo te está diciendo, querido hermano, pero Dios responde por juego, hermano. Dios responde, hermano, cuando le invocamos su nombre, Dios responde porque ese Dios es un Dios viviente, hermano. Es un Dios espíritu. Vive en ti, vive en tu corazón. Dejó al Espíritu Santo, hermano, para que te hable a tu corazón. Nos ha dejado su Santo Espíritu, hermano, y su Espíritu Santo da mejor testimonio, hermano. Es un juego viviente en el hombre, hermano. El Monte Carmelo nos recuerda, hermano, que siempre hay un lugar maravilloso a donde podemos encontrar esa presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, de que Elías prepara 2 sacrificios. Y primeramente le dice a los servidores de Baal, a los profetas del Dios de la mentira, hermano. Le dice, preparen ustedes su sacrificio. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres comenzaron muy temprano a preparar aquel sacrificio, hermano. Y les dice Elías todavía, hagan lo que normalmente ustedes hacen. Hagan sus rituales, porque la Biblia dice que se les permitió hacer los rituales que ellos estaban acostumbrados. Recuerde que tenían el gobierno del rey a su favor estos hombres. Y Elías estaba desafiando un sistema político y de creencia, hermano. Pero quiere que le diga algo, Elías llevaba el juego de Dios, hermano. Elías llevaba la presencia del Todopoderoso, hermano. Y por eso usted puede ver, hermano, que la palabra que ese hombre hablaba, hermano, Dios daba, hermano, su palabra ya en los cielos, que esa palabra se iba a cumplir, hermano. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, que estos hombres empezaron desde muy temprano, hermano, a hacer lo que normalmente tenían que hacer, hermano. Lo que les era permitido que ellos hicieran, hermano, pues ellos lo hicieron, hermano. Aquellos hombres saltaban, gritaban, hermano. Llamaban al Dios que ellos habían creído que eran servidores, hermano. Nunca respondió, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que en el versículo 25 en adelante dice que Elías, hermano, se reía de ellos. Dice, ¿será que vuestro Dios anda de viaje? ¿Será que vuestro Dios está cansado? ¿Será que el Dios de ustedes anda por allí y no responde? Nunca hubo palabra, hermano. Te diré algo, querido hermano. Todo lo que viene de la mentira, hermano. Todo lo que el enemigo habla a tu corazón, hermano. No hay respuesta, hermano. Pero cuando tú invocas el nombre de Dios, hermano. Cuando tú clamas al Dios viviente, querido hermano. Cuando tú clamas al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, siempre habrá respuesta, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, de que Elías reconstruyó el altar. Preparó los elementos, hermano. Esos elementos que se veían, que tenían tiempo de estar en ruina, hermano, porque nadie se dio a la tarea de construir el altar. Por eso que la palabra este día, hermano, antes de ser una reflexión, nos instruye, nos habla de que hay que reparar el área de la intimidad con Dios, hermano. El Monte Carmelo nos recuerda, hermano, que ese es el lugar maravilloso en el cual Dios respondió por fuego, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, de que Elías le dice a sus consiervos, vayan, traigan cántaros de agua, vamos a regar el altar. Y no lo hicieron una vez, hermano. Lo hicieron 3 veces, hermano. Regaron aquel sacrificio que iban a ofrecer a Jehová, hermano. Recuerde que aquí era el Dios que respondiera con fuego, hermano.
Baal quizás andaba de vacaciones, hermano, porque no respondió. Quizás a ver a dónde andaba, hermano, porque eso es lo que el mundo le ofrece hoy. Eso es lo que el mundo nos ofrece, hermano. Falsas ilusiones, hermano. Falsas mentiras, hermano. Pero le diré algo. Cuando usted tiene situaciones difíciles en su vida, el único que responde con juego es nuestro Dios, hermano. El único que nos levanta, hermano, aún del polvo es nuestro Dios, hermano. El único que hace misericordia, hermano, con sus hijos es Dios. Es por eso, hermano, lo importante de reparar ese lugar. Qué importante es restaurar el altar de Jehová, hermano. Y dice la palabra de Dios de que Elías dijo por 3 veces que echaran agua en aquel altar. Y dijo Elías, oró al Señor, hermano. Levantó sus manos. Y dice la palabra de Dios, hermano. Versículo 35 dice, el agua corría alrededor del altar. También llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías, esto está en el versículo 35 en adelante, hermano, dijo, oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por tu palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 37. Respóndeme, oh Señor. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones, dice la palabra de Dios, versículo 38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo lamió el agua y la zanja. Gloria sea el nombre de Dios. Lamió todo, hermano. Hasta las piedras, hermano, se puede imaginar ese fuego, hermano. Es que el fuego de Dios nos purifica, hermano. Es que el fuego de Dios, hermano, quema, hermano, todas las impurezas que tenemos en nuestra vida. Qué importante, hermano, es reparar el altar. Qué importante es recordar, hermano, de que tenemos un pacto con Dios. Qué importante es recordar, hermano, que así como Cristo, hermano, murió, que así como Cristo al tercer día se resucitó, hermano, entre los muertos, para darnos vida, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Estas apologías, hermano, en la Biblia que nos hablan de estos días, ¿verdad? Esa agua, hermano, que representaba, hermano, aquella temporada de Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Esa temporada maravillosa, hermano, que nos recuerda hasta el día de hoy, hermano. Que ya se ha rociado una agua por usted, hermano. Aquel altar, hermano, preparado con aquel sacrificio, hermano. Esa agua que fue rociada en ese altar, hermano, pues significa que fue hasta la última gota de Jesucristo, hermano, la que fue derramada, hermano, en ese sacrificio, hermano. La tipología de los sacrificios en la Biblia, pues, nos recordaba y siempre había recuerdo para el pueblo de Israel de que un día iba a venir uno que iba a comprar el pecado de toda la humanidad, querido hermano. El monte de juego nos recuerda eso, hermano. Los montes tienen un significado, como cuando comenzamos con la serie, ¿verdad? Así como lo que Abraham también pasó, hermano, el monte Moria, ¿verdad? Ese cambio, esa sustitución, hermano, que hicieron, que nos cambiaron de lugar, hermano. Ahora, hermano, el monte Carmelo nos recuerda, el monte de juego de Dios nos recuerda algo que fue rociada hasta la última gota de Jesús, hermano, en ese sacrificio maravilloso que iba a ser presentado al Señor, hermano. Tipología de que un día iba a venir nuestro Cristo, hermano, a morir por cada uno de nosotros, hermano.
Querido amigo, si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, venga a Jesús, hermano. Entréguele su vida a Cristo, hermano. Jesús no le va a defraudar, hermano. Jesús no va a hablar mal de usted. Jesús solo quiere su corazón, hermano. Jesús solo quiere atraerle, hermano. Jesús solo quiere reparar, hermano, esas áreas en tu vida que están mal, querido hermano. Esas áreas, hermano, que quizás llevas tiempo bregando como estaba el pueblo de Israel, hermano, entre dos creencias. Quizás tú crees, hermano, que el mundo, hermano, da esos placeres, hermano. Pero déjeme decirle que el vacío del Señor siempre estará allí, hermano. Siempre estará ese espacio. Que bendito sea nuestro Dios, hermano, que nos pone esos momentos cuando reflexionamos en nuestra vida y nos damos cuenta, hermano, que nuestro alrededor no está bien. Hay cosas que tienen que ser cambiadas, hermano. Y el Monte Carmelo nos recuerda algo, hermano, de que fue vaciado hasta la última gota. Y me encanta esa palabra porque dice que cuando cayó ese fuego de los cielos, hermano, quedó limpio, hermano, hasta las piedras, hermano. Ya no hay nada de qué avergonzarse, querido hermano. Si usted le ha creído al Señor Jesús, no hay vergüenza ya, hermano. Aún de los pecados, dice la Biblia, de los cuales, hermano, hay conciencia de vergüenza. Todo eso ya fue llevado. Porque ya fue comprado en el madero, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Así que esta fue la reflexión, hermano, del Monte Carmelo, el monte de fuego. Que Dios me le bendiga, querido hermano, y el próximo capítulo vamos a seguir explorando los últimos 3 montes que nos quedan, hermano. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde a cada uno de ustedes.